nuevo. Vamos a continuar con las actividades del día de hoy. Ahora es el turno de la materia Morelos. Vamos a ver un tema que es el patrimonio cultural en la entidad desde la independencia y hasta la revolución. Así que vamos a retroceder un poquito para aprender acerca de el patrimonio cultural. En esta ocasión vamos a trabajar este tema de maneras fragmentadas, así que a manera de subtema, el día de hoy vamos a hablar acerca de los edificios históricos, en este caso acerca del Jardín Borda y la Casa de Maximiliano en Acapatzingo. Pero para iniciar es necesario que pongamos un poco de contexto la historia de México. Bien, entonces, anteriormente habíamos revisado que después de la independencia había conflictos entre los liberales y los conservadores. Estos conflictos se extendieron por varios años. De hecho, todavía hasta los 1800 seguía este conflicto entre los liberales que querían pues un estado laico, un estado libre, y los conservadores que aún querían que se tuviera la corona española, es decir, que todavía se estuviera bajo la influencia de los españoles. Bien, pues entonces, durante este periodo que le vamos a llamar la Reforma, Benito Juárez era el presidente de la República y él tenía pues su manera de pensar. Él quería proponer las leyes de reforma, que eran unas leyes completamente liberales, en las cuales él proponía que la escuela debía ser obligatoria y laica, es decir, que se separara de la iglesia. También quería algunas libertades económicas. Quería terminar con los privilegios que tenían pocos pobladores y quería repartir la riqueza entre las demás personas. Durante estos enfrentamientos de liberales y conservadores, el país se fue deteriorando. Cada uno de estos bandos empezó a pedir dinero a otros países. Entonces, México adquirió una gran deuda con países como España, Inglaterra y Francia. Estos países estaban cobrando a México todo el dinero que ellos ya debían. Juárez se reunió con los gobernantes de estos países y países como España e Inglaterra aceptaron que el pago se iba a dar en plazos, pero los franceses no lo aceptaron. Ellos querían cobrar el dinero que se les debía. A partir de esta deuda, en 1862, como anteriormente ya comentamos, se dio la intervención del ejército mexicano y el ejército francés, ya que el ejército francés invadió Puebla. Y como resultado tenemos la batalla del 5 de mayo que sucedió, como he mencionado, en 1862. Esta batalla la ganó México. Sin embargo, años más tarde, los franceses nuevamente invadieron nuestro país. Su gobernante era Napoleón III y lo que él quería era establecer aquí en México un imperio. Así que a este periodo se le conoce como el Segundo Imperio. Recuerda que el primero fue el de la corona española. Después de la independencia se establece aquí el Segundo Imperio ya para 1864. Lo que hace Napoleón es enviar a un representante y él elige a una persona llamada Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano llegó a México en 1864 acompañado de su esposa, la emperatriz Carlota. Se instala en México y él gobierna durante 3 años. Durante este tiempo hubo mucho conflicto.
ya que los conservadores estaban a favor de Maximiliano, pero los liberales no. Así que Benito Juárez obtuvo recursos y apoyo de Estados Unidos, ya que Francia quería que México fuera una gran potencia aliada suya para competir económicamente con Estados Unidos. Como a ellos no les convenía, decidieron que querían apoyar a México. Así que con ayuda del gobierno americano, Benito Juárez empieza otro confrontamiento en contra de los conservadores y en contra del gobierno de Maximiliano. Maximiliano de Habsburgo, la verdad es que era bastante bueno como líder, ya que él tenía ideas muy liberales a pesar de que representaba al gobierno conservador. Durante el periodo en el que él estuvo gobernando, se impulsó mucho a la cultura. También se crearon muchos museos, así como hospitales. Ahora sí que ya conoces quién fue Maximiliano, podemos hablar un poco de la influencia que tuvo en nuestro estado. Bien, Maximiliano primero se instaló en el Jardín Borda. Seguramente has escuchado su nombre o incluso lo has visitado. Como sabes, se encuentra en el centro de Cuernavaca. El Jardín Borda es una muestra de arquitectura colonial. Debido al clima y la vegetación, tanto a Maximiliano como a Carlota les gustaba mucho este lugar. Ellos se instalaron aquí, era su casa de descanso. La emperatriz Carlota realizaba fiestas muy importantes con las personas más elegantes que había en esa época. Estas fiestas eran de caridad, es decir, que las personas pagaban para poder ir y todo ese dinero era invertido en la creación de museos y en el impulso del arte, así que era una obra benéfica. Actualmente, el Jardín Borda puede ser visitado por las personas, es decir, que está abierto al público. Y en el jardín podemos encontrar un centro cultural, es decir, que hay distintas presentaciones musicales, de pintura, de fotografía. Puedes recorrer algunas partes del jardín. Además, también hay un lago artificial en el cual es común que se hagan conciertos. Maximiliano y Carlota también tuvieron otra propiedad. Esta era una finca que llamaron El Olindo. Se encontraba, como he mencionado, en Acapatzingo. Maximiliano solía considerar esta como una casa de retiro y cada que se sentía agobiado iba ahí para estar más tranquilo, ya que Acapatzingo era un lugar muy conocido por su tranquilidad y sus paisajes. Actualmente, la finca El Olindo tiene o alberga un centro que es el Centro Regional Morelos Guerrero del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También cuenta con un jardín etnobotánico en el cual hay distintas muestras de plantas medicinales que se utilizaban durante la época y que incluso todavía se encuentran actualmente o que todavía se usan actualmente. También hay un conjunto de plantas que utilizamos como alimento. Después de que estuvo Maximiliano en el poder, el gobierno de Benito Juárez seguía este enfrentamiento. El gobierno de Francia se dio cuenta de que Maximiliano no estaba gobernando como ellos querían, sino que tenía ideas que se acercaban más al ejército liberal en México. Así que Francia empezó a ver que estaba gastando mucho dinero en una guerra que no tenía sentido. Así que simplemente le retiró el apoyo a Maximiliano. Como Maximiliano ya no tenía apoyo de Napoleón III de Francia,
poco a poco se fue debilitando hasta que Benito Juárez logró recuperar el poder. Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en 1867 por el mandato de Benito Juárez y a partir de ahí Juárez vuelve a la presidencia, pero se continúa con las actividades que Maximiliano ya había iniciado, como todas estas que fomentaban la cultura. Si te das cuenta, ambas fincas fueron escenario de acontecimientos que forman parte del pasado de México y sobre todo del pasado de Morelos. Por lo tanto, forman parte de nuestro patrimonio cultural. El día de hoy vas a realizar una investigación. Vas a buscar imágenes antiguas y actuales, tanto del Jardín Borda como de esta casa en Acapatzingo, de esta finca El Olindo. Vas a buscar imágenes antiguas e imágenes actuales. A partir de ahí, una vez que las hayas visto, vas a hacer en el cuaderno un cartel. No importa que lo hagas en la hoja. Tienes que explicar ahí la importancia de estos lugares e invitar a las personas a que lo visiten. Eso sería todo por la materia del día de hoy. Espero que este video te haya gustado. Que tengas un bonito día. ¡Nos vemos!